En nuestros países hasta 2 días tenemos de descanso, sábado y domingo, ¿verdad? Aquí hay muchos que nomás trabajan de lunes a viernes y sábado y domingo descanso. Gloria a Dios por eso. Pero si no tienen los 2 días de descanso, por lo menos uno debería dejar para completamente descansar. Jesús lo hacía. Jesús tomaba un tiempo para ir a descansar, porque de otra manera no se puede físicamente, se agota. Y es importante que nosotros saquemos el descanso. Como iglesia, les hemos pedido que el día jueves lo tomen para la familia. Yo sé que algunos hacen la célula el día jueves, entonces el miércoles tómenlo para la familia. Además de esos días tenemos el día lunes y sábado, que no hay nada de actividad en la iglesia, para que se pueda descansar, para poder sacar tiempo y estar con la familia, que es bien importante. Dice acá, el versículo 21 nos llama mucho la atención, porque dice: cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, está mal de la mente. Cuando miraron los suyos, ¿y quiénes son los suyos? Más adelante nos va a decir que era su mamá y sus hermanos. Para terminar aquí este capítulo, nos dice que era su mamá y sus hermanos los que vinieron, los suyos, la familia de él personal vino para prenderle, porque decían que estaba fuera de sí, que estaba mal de la mente. Entonces imagínese la situación que Jesús va a encarar, que su propia familia crea que él está mal de la mente, y además de eso lo quieren prender públicamente, porque ahí estaba toda esa gente, el gentío, era tanto el gentío, y María y sus hermanos de Jesús dice que querían irlo a prender para llevárselo. Imagínense qué vergüenza si públicamente hubieran llegado ahí con unos lazos a amarrarlo para llevárselo. A mí me ha tocado ver familias que se preocupan mucho por sus hijos y por veces los hijos andan mal de la mente por drogas, por diferentes cosas, y andan actuando mal y quisieran que la policía llegara y los arrestara y se los llevara al manicomio o a la clínica de salud mental, porque es tan difícil. Y la familia de Jesús creían de que él estaba mal. Qué cosa más difícil para Jesús. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Qué doloroso es cuando la propia familia no le da el apoyo que uno espera que se pueda tener. Y aquí yo quiero decir algo, tengo que hacer hincapié en esto, porque la Biblia también es muy explícita en decirnos de que el que quiera servir dentro de la iglesia, el que quiera servir en la obra del Señor, debe de tener en orden su familia. Y claramente lo dice, porque el que no tiene en orden su familia no puede servir en la casa del Señor. Porque si tiene problemas matrimoniales, están al punto del divorcio, ¿cómo va a estar sirviendo de diácono o de pastor si está con problemas matrimoniales, divorciándose? No puede estar parado aquí al frente dirigiendo la obra del Señor, porque ni siquiera puede controlar su propia casa. ¿Cómo va a controlar la casa del Señor? Esto va con las esposas, con los hijos. Deben de estar bajo sujeción y por el buen camino. Y se nos pide que se haga eso. Ahora que estoy en el ejecutivo regional de nuestro concilio, nos damos cuenta de que hay personas que quieren aplicar para el pastorado. Y una de las primeras cosas que se hace en la entrevista es hablar con su esposa, para ver si su esposa está de acuerdo que él sea pastor, porque muchas veces la esposa le conoce y por acá aparenta una cosa, pero la esposa bien puede decir: hipócrita, allá en la casa hace esto y esto y esto, y cómo cree que va a ser pastor, cómo va a ser predicador. Entonces, una de las cosas primarias que se debe de examinar cuando alguien quiere ser pastor, cuando alguien quiere ser un ministro, es cómo está su matrimonio. ¿Será que la esposa lo apoya? Y cuando la esposa lo apoya porque la esposa cree que este es un hombre de Dios, porque ella lo tiene ahí en la casa y ve la manera que se conduce dentro de casa y en la calle y afuera, esa mujer da testimonio y lo apoya del todo. Entonces, gloria a Dios, un pastor así va a ser muy próspero, va a ser bendecido. Pero cuando la esposa o los hijos ven de que no tiene llamado y que no debería estar pastoreando, va a ser un serio problema. Nunca va a salir adelante cuando la misma esposa no está de acuerdo con su ministerio. Mejor ni se meta cuando su esposa misma no lo respalda y no está de acuerdo que usted tiene un llamado.
es un peligro. No se puede, no se puede, porque ¿cómo va uno a administrar si no tiene en orden, en paz, su propio hogar? Ahora, aquí con Jesús, quiero recordarles que Jesús ya es un hombre por lo menos de 30 años de edad, porque su ministerio, él se bautizó, Juan el Bautista lo bautizó cuando él tenía 30 años de edad y ministró 3 años y medio, porque cuando tenía 33 años y medio Jesús murió en la cruz del Calvario. Estamos hablando que es un hombre que está en sus 30, de 30 a 33. Por ahí es la edad de Jesús en este momento. Ya su mamá no tiene esa autoridad sobre él porque él ya ha salido del hogar. Él está con sus discípulos y está haciendo una labor y se quedan a dormir en diferentes partes y él anda predicando por todas partes. Y él ya no está en casa, ya no es un hijo de mamá. Ahora Jesús es un hombre independiente, con una misión muy clara. Cuando él era un niño, a los 12 años de edad, él ya sabía su misión. Y se quedó ahí en Jerusalén 3 días y su papá y su mamá se fueron, José y María. Pero cuando regresaron a los 3 días, lo encuentran que Jesús le está haciendo preguntas a los abogados de esa época, a los doctores de la ley, que eran los abogados, los que conocían bien las leyes, la ley de Moisés. Y les hace preguntas y les da respuesta que los doctores de la ley, estos abogados, estaban impresionados de ver la sabiduría de este niño. Y cuando María le dice, ¿qué has hecho? Jesús le responde, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Pero dice la Biblia ahí de que Jesús se fue con ellos a la edad de 12 años, se va con ellos y que estuvo sumiso a sus padres, obediente y sometido bajo la autoridad de sus padres. Estuvo allí y dice la Biblia que él crecía en sabiduría, en gracia y se sometía a sus padres. Pero aquí a la edad de 30 años él ya está independiente de sus padres. Él ahora es un hombre hecho y derecho, un hombre de 30 años, con una misión muy importante. Entonces aquí él no necesita el apoyo de su papá o su mamá, porque él ya es un hombre y está haciendo lo que él sabe que tiene que hacer. Y claro, los otros son sus hermanos y pues ellos tampoco pueden decirle qué hacer, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes entienden eso. Pero ahora, si fuera la esposa de Jesús que no lo está apoyando, y sabemos claramente que Jesús nunca se casó, aunque por ahí han salido con unas ideas algunos, pero Jesús nunca se casó, porque él venía a morir en la cruz del Calvario y no tuvo familia, no tuvo esposa ni hijos. Pero si su propia esposa es la que pensaba que estaba mal, eso hubiera sido un gran problema. Pero no es su esposa, porque él no se casó. Aquí lo suyo es su mamá y sus hermanos. Y esto queda aquí en la Biblia para que nosotros sepamos que hay veces dentro de la misma familia hay personas que se levantan en contra. Y quizás porque no tienen la misma visión, no alcanzan a ver, se puede levantar en contra. Pero esto de ninguna manera podemos tomarlo de excusa para decir, a mí no me importa lo que diga mi esposa o mis hijos, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, de ninguna manera. Porque si usted está casado, tiene esposa, tienen que trabajar juntos, no separados. Usted tiene que buscar la manera de arreglar la situación con su familia y que ellos puedan entender, y si no, desista y asegúrese que se salve su esposa y sus hijos y usted, que eso es lo que el Señor le mandó a hacer. La Biblia dice que Él nos va a pedir cuenta de lo que nos ha conferido a nosotros, que es esta familia. Y ahora el ministerio, hay hombres que el Señor levanta para hacer ese ministerio y Él tiene a cada quien, lo pone como Él quiera. No solamente tuvo esta situación que es muy dolorosa cuando los mismos de uno no están de acuerdo. Más adelante va a tener a Judas que lo va a vender y a Pedro que lo va a negar. Eso es doloroso, es muy doloroso, pero él tenía que seguir hacia adelante y nada de eso podía detenerle. La obra del Señor no se podía parar. Pero ahora miramos en el versículo 22 la oposición externa, porque dice el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, que es el príncipe de los demonios, Belcebú. En inglés se dice Lord of the Flies, el señor de las moscas, el Belcebú, el señor de los demonios. Entonces dice que ese señor de las moscas o el señor de los demonios era el que estaba en él y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera los demonios. O sea, está endemoniado, tiene poderes ocultos y por eso es que sana enfermos y por eso es que echa fuera demonios,
porque el príncipe de los demonios, Belcebú, es el que lo ayuda. Entonces el versículo 23 dice, y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y entonces Jesús nos enseña aquí un principio. En medio de eso, en medio que están diciendo, Él por el poder de los demonios echa fuera a los demonios, nos da un principio bien importante. Una casa dividida no puede prevalecer contra sí. Es un principio que Jesús lo sabía, Él lo conocía, y es un principio que les enseñó a sus discípulos, a estos 12, y a las multitudes que le escuchaban, y aún a sus enemigos, les quiso enseñar este principio. Entiendan esto, y una casa dividida no puede prevalecer. Va a haber destrucción, va a haber calamidad, se va a acabar todo eso, va a terminar mal. Por eso es que es importante que las casas estén unidas. Yo he notado cómo hay veces que los hijos son bien astutos y tratan de dividir la casa. Y los padres, que muchas veces no son sabios, se dejan dividir. Él va y le pregunta al papá, el papá le dice, no, no puedes hacerlo. Entonces él va donde la mamá y le pregunta a la mamá, y la mamá le dice, sí, hazlo. ¿Qué le hace que tu papá no quiera? Tú ve y hazlo, mijo. Tú tienes el derecho, tú puedes hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora el papá se molesta con la mamá porque le faltó la autoridad al papá y hay un problema, o al revés. La mamá le dice, no, no puedes ir, y va el hijo donde el papá, y el papá le dice, sí, ve, yo aquí soy la cabeza del hogar y no importa lo que tu mamá diga, tú ve. ¡Qué problema! ¡Qué problema! Y unos niños muy astutos, hasta desde chiquititos. Desde chiquitos ya saben cómo dividir al papá y la mamá, porque de chiquititos tienen un instinto de que si los dividen va a haber beneficio para ellos. Y una casa dividida no puede prevalecer. Problemas entre ellos, pleitos entre el papá y la mamá y eso, y los niños tranquilos porque van y hacen lo que quieran. Y no hay ley, no hay reglas, no hay autoridad, porque hacen lo que se les antoja. Entonces siempre nosotros en la iglesia, los consejeros siempre estamos, pónganse de acuerdo. Papá y mamá, pónganse de acuerdo, no los pueden dividir. Ustedes dos tienen que estar de acuerdo. Y entonces cuando ustedes estén de acuerdo, ustedes son el núcleo, como el sol. Y los hijos son como el planeta que da vuelta alrededor de ellos, porque están unidos. Pero ¿qué pasa si el sol se quiebra en dos? Todos los planetas se vienen para abajo, porque no va a haber la suficiente gravedad para que eso esté funcionando en orden. Y hay unos matrimonios que están así, está quebrado el núcleo. Y por eso es que están pasando grandes problemas matrimoniales, familiares con los hijos, y es un desorden en el hogar, porque está una casa dividida. Y eso no puede ser. Si la Biblia dice que el esposo y la esposa, el Señor los puso para que sean una sola carne, y es mejor dos que uno, si uno se cae el otro le levanta, son un equipo y deben de estar unidos. Los hijos es cierto que quieren jalar para donde ellos quieren, pero si el núcleo está unido en las reglas, en lo que se debe hacer y se pone de acuerdo el papá y la mamá, eso va a funcionar bien. Pero una casa donde el papá y la mamá están separados y en pleitos, va a ser un problema a nivel hogar. Así es que papás, mamás, hay que ser sabios, no se dividan, manténganse unidos, porque si ustedes dos se unen, trabajan juntos y prosperan en todo aspecto. Prospera su matrimonio, la paz entre ustedes dos, porque son un equipo, no están para castigar el uno al otro, para hacerle daño el uno al otro, están para ser un equipo. ¿Sabe qué más sucede cuando están juntos, unidos? Prosperan económicamente. También hay prosperidad económica, lo he visto en todos los matrimonios que él y ella son un equipo, tienen bendición financiera también. Saben usar bien las finanzas, Es cierto que hay momentos de dificultad que aún los mejores matrimonios lo pasan, y es necesario a veces pasar por calamidades económicas, porque el Señor le enseña cosas ahí a uno. Pero si se mantienen juntos, cuando salgan de esas calamidades, van a prosperar si se mantienen juntos, trabajando como equipo, sabiendo que son un equipo. Y Jesús nos da ese principio.
Ese principio, dice Jesús, que aún es aplicable al infierno, al imperio de Satanás. Se aplica al mismo diablo. Y el mismo diablo no se divide. Imagínese usted, el diablo sabe de que no se puede dividir y controla todos los demonios y todas las potestades y todas las cosas que se mueven en lo que es el imperio de la muerte y de la maldad, y mantiene un orden. Y hay jerarquías, nos dice la Biblia, de demonios y principados. Hay jerarquías y sabe mantener unido todo ese reino, un reino muy poderoso. Pero nosotros pertenecemos al reino de Dios y somos mucho más poderosos que el reino de Satanás, el reino de Cristo Jesús. Y nosotros somos testigos de eso, como el Señor nos ha libertado y nuestros matrimonios se han mejorado y nuestras personas hemos cambiado porque el Señor nos ha transformado y estamos llevando matrimonios saludables, matrimonios buenos, no perfectos porque estamos en carne y sangre. Somos imperfectos los humanos, pero sí tenemos matrimonios saludables. Nos podemos reconciliar, nos entendemos el uno al otro, mejoramos y sacamos adelante la situación. Si eso sucede en el imperio de Satanás, que se mantiene unido, ¿cuánto más nosotros como matrimonio debemos de mantenernos unidos? ¿Cuánto más nosotros como iglesia de Cristo Jesús debemos de mantenernos unidos? Nosotros como iglesia debemos de aumentar el nivel de unidad y debemos de rechazar las divisiones. Como cristianos nosotros debemos de aumentar el nivel de unidad. Tenemos que mejorar en nuestra unidad. Saber de que somos un equipo. Así como Jesús tenía este equipo de trabajo, nosotros también como iglesia local somos un equipo. Y todo creyente debe de pertenecer a una iglesia local. Esta es la iglesia local de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Bakersfield. Y hay muchas iglesias locales, pero es importante pertenecer a una iglesia local. Establecerse allí y estar bajo autoridad, así como el Señor nos lo demanda. Y trabajar todos juntos para que esté la autoridad de Dios sobre nosotros. Dice la Biblia que Dios es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y así es como la familia se mantiene. Es un asunto de posición que el Señor ha dado para que haya cobertura, para que haya bendición. Cuando ella quiere sobrepasar la autoridad de él y lo quiere menospreciar y ponerlo como un tonto, como un menso, o qué sé yo, las palabras que se puedan usar, no va a haber bendición en el hogar. No va a haber bendición en el hogar. Yo sé que hay mujeres que son líderes. Aquí en la iglesia tenemos varias mujeres que son líderes. Y el esposo es más tranquilo. Pero sabe que yo felicito a estas mujeres porque conozco varias que ellas son líderes, pero saben estar sujetas bajo sus esposos. Y hay varias mujeres acá. Y sus matrimonios están saludables, aunque ellas son más rápidas, más líderes naturales, y sus esposos no, pero han podido someterse bajo su esposo. Y ha habido bendición y hay paz. Antes no era así, porque tuvieron que batallar, pero ahora, wow, me admiro y digo, gloria a Dios. Antes qué problemas habían en esos matrimonios y hoy están caminando muy bien porque ella aprendió a someterse y reconocer que su esposo es la cabeza. ¿Y qué ha pasado con ese varón? Ese varón ha tomado su lugar, se siente bien, no se siente humillado, no se siente oprimido por su esposa, sino que se siente bien. Y ese matrimonio está trabajando bien ahora. Que todas las mujeres pudieran aprender la sumisión y que todos nosotros como hombres y mujeres aprendiéramos la sumisión los unos a los otros, someternos. El Señor ha puesto sobre la iglesia de igual manera, ha puesto una autoridad. Y claro, a mí me incomoda un poco porque yo soy el pastor general, el líder principal, y decirles esto quizás me puede incomodar un poco, como queriendo pedirles que se sometan. Y no quiero mirarme de esa manera, pero sí es verdad, y tengo que enseñarlo, que el Señor me ha puesto como autoridad de la iglesia, como pastor, y hay que aprendernos a someter. La Biblia lo dice, someteos a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por ustedes. Yo tengo líderes a quien me someto. Tengo al pastor Julio Ruiz Castillo, que es el presidente regional, y yo me tengo que someter, porque así somos, todos estamos bajo autoridad, todos nos sometemos los unos a los otros, ¿verdad? Cuando voy a una célula de grupo familiar, ahí está el líder que está predicando, y cuando yo llego allí, yo tengo que sentarme y escuchar la palabra. Es cierto que he llegado a supervisarlo y a verlo, pero yo allí recibo de ese líder, recibo la palabra. Cuando predican los hermanos acá, yo me siento a escuchar y recibo. Y vengo con una actitud humilde de que yo voy a aprender, que Dios me va a hablar algo a mí. Y yo así me siento, a escuchar y a recibir del Señor cuando pasa un predicador acá.
porque no puedo ponerme de altivo de que yo soy el único y que nadie me puede enseñar, de ninguna manera. Porque la Biblia dice que nos tenemos que someter los unos a los otros. Cuando nos sometemos a las autoridades, entonces el Señor nos bendice. Pero cuando nos salimos, hay veces que hay hermanos que en vez de buscar la unidad de la iglesia, andan buscando hacer lo suyo propio. Somos un gran equipo y en el equipo, en la unidad está la fuerza. Pero cuando hay alguien que no quiere buscar trabajar con el equipo, sino que quiere hacer lo suyo propio y se va por allá él solito, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Si se va a ir a abrir una iglesia, tiene que ser ungido y debe de ser, se le debe de imponer las manos y mandarle. Se han mandado gente a pastorear y ya han crecido. Y hay otros que se han ido sin que se les mande, sino que ellos solo se han autonombrado pastores y no han prosperado. Y se les ha venido todo para abajo. ¿Por qué? De momento pensaron porque tenían autoridad, porque tenían gracia, porque tenían bendición, pensaron, entonces yo me salgo y voy a abrir mi propia obra, y no les ha ido bien. Porque lo que no sabían que tenían esa autoridad y esa gracia era porque hay una autoridad que Dios ha puesto acá, y yo como pastor he concedido esa autoridad a toda la iglesia para trabajar en los diferentes departamentos y sociedades y grupos familiares, pastores de zona, supervisores de sectores, y entonces hay una gran bendición porque hay una gran unidad. Pero al salirse de eso, se pierde la gracia, se pierde la gracia y la autoridad que se tenía, porque va en rebeldía y Dios no puede respaldar eso. Dios no trabaja así, siempre ha sido esto así. Y claro que yo me pongo en una posición ahorita a decirles esto y puedo aparentar de que yo quiero que se me sometan de ninguna manera, pero sí es bíblico esto que les estoy diciendo y es necesario que lo sepamos todos. La autoridad quiere decir que hay obediencia. Cuando alguien tiene autoridad, quiere decir que hay obediencia. Por eso es que a los niños se les enseña a ser obedientes, que se sometan a la autoridad de los padres, que se sometan a la autoridad de los maestros, a la autoridad civiles, porque eso es bien importante. Pero cuando los mismos padres son rebeldes y no se someten, sus hijos van a ser igual. Y todos debemos de aprender a ser sumisos. Me gustaba la reunión que tuvimos de pastores el martes y varios pastores mencionaron lo mismo. Debe de estar bajo autoridad para poder tener autoridad. Alguien que quiera ser líder es porque tiene un líder arriba de él. Y todos concordaron de que nadie puede ser un líder y ejercer autoridad al menos que él sepa someterse y estar bajo autoridad. Y me gustó mucho de que todos los pastores ahí en esa reunión sabían esa verdad, porque solamente así es como se puede trabajar con bendición de parte del Señor. Cuando uno mismo es obediente y cuando uno mismo se somete a su líder, entonces Dios le bendice para poder guiar al pueblo del Señor. Es importante que nosotros busquemos la unidad, no nuestro propio camino. Es importante. Hay veces que como pastor puede llegar la tentación. Ahora somos una iglesia de arriba de 500 personas y pueda llegar la tentación al corazón. Bueno, entonces me salgo de la región del Pacífico, ya no pertenezco a la iglesia de Dios Pentecostal MI, hacemos nosotros nuestra propia iglesia, así nadie me va a decir a mí qué hacer, así el hermano Julio Ruiz Castillo, ni el ejecutivo, ni el presbítero me pueden decir nada a mí, sino que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, y además de eso nos ahorramos dinero, no mandamos el diezmo de diezmos, nos quedamos con el dinero. Yo puedo hacer lo que me dé la gana y nadie me va a decir nada y me hago independiente, me separo. ¿Y sabe qué pasaría en ese momento? La gracia del Señor, la bendición que está sobre mí ahorita se va, porque Dios no bendeciría esa división. El Señor no apoyara esa división. Entonces yo como pastor de igual manera debo de someterme, mandar los diezmos de diezmos y así hemos aprendido. Todos nos sometemos los unos a los otros y esto debe de ser así. Jesús termina diciendo acá en el versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Alguien que quiera decir que las sanidades que Jesús hace, el poder que Jesús hace es por los demonios, entonces eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y todos los pecados se pueden perdonar, todos, aún el divorcio el Señor lo puede perdonar y otros pecados, el asesinato Dios lo puede perdonar. Pero el blasfemar contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le redarguye de pecado
Y cuando usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo, usted no siente convicción, no siente dolor por su pecado, le vale. Y le importa a Dios, no le importa a Dios ni le importa nada porque ha cometido el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por esa razón usted no se puede arrepentir y no puede haber perdón de pecados para usted. Y si usted siente, ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Si usted siente redargüimiento, es que no lo ha hecho. Si usted siente que necesita de Dios, necesita el perdón de Dios, es que no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, porque de otra manera no le importaría nada de lo de Dios y tiene un castigo eterno ya de por sí. Vienen después sus hermanos y su madre, dice el versículo 31, quedándose afuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Su familia, los suyos, habían venido para prenderle públicamente, lo iban a agarrar y llevárselo porque creían que estaba mal. Pero ellos se quedan afuera, no pudieron entrar, y cuando se quedan afuera y mandan a llamar a Jesús, Jesús bien tranquilito le dice: pero ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Aquí están los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Esta es la gran familia. Y Jesús tuvo que responder así, porque era doloroso para él pensar de que su propia mamá y sus propios hermanos creyeran que estaba mal de la mente. Eso duele, eso afecta, duele el corazón. Era doloroso pensar de que sus enemigos dijeran: él tenía un demonio por dentro y por eso es que hace milagros y prodigios. Hay un precio que se paga como líder. Si usted quiere ser un líder de grupo familiar, quiere ser un líder supervisor de sector, un líder dentro de la iglesia o un líder en la obra del Señor, hay un precio que se paga, y van a haber críticas, va a haber difamación, va a haber señalamientos, va a haber veces que no le entienden lo que usted está haciendo, no entienden su visión, y va a haber señalamiento. Pero ahí es donde se miran los buenos líderes. En medio de todo ese dolor, en medio de todo ese señalamiento, debe de continuar la obra del Señor hacia adelante y no lo debe detener, porque hay veces que dan ganas de tirar la toalla y decir: se acabó, porque yo para qué voy a estar sufriendo todas estas acusaciones falsas y todo este odio contra mi persona, y decir: pues yo me retiro del pastorado. ¿Qué estoy haciendo? Más que hasta úlceras y ataque al corazón me va a dar con tanto problema de las familias de la iglesia. Y por veces entra ese pensamiento. Pero yo me recuerdo de que el Señor es el que me ha llamado y alguien debe de estar al frente de la obra del Señor. Y el Señor me ha capacitado, me ha preparado para estar al frente de la obra. El Señor le ha preparado y capacitado a ustedes para estar en frente de las áreas donde el Señor les ha levantado. Y hay que saber pasar esto. Muchas veces estas cosas que le hicieron a Jesús aquí en este capítulo le dejan una herida emocional profunda. Hay hombres que no se han podido levantar de esas heridas profundas de desprecio y se sienten pero adoloridos. Se sienten mal por las falsas acusaciones y no se han podido levantar. Por eso es que esto no es para cualquiera. Han necesitado mucha terapia, mucha consejería para poderles levantar, y algunos que ya no se levantaron, se fueron a los vicios, porque fue tanto el ataque que no pudieron resistirlo. Pero los líderes del Señor, y yo les he dicho muchas veces, deben de tener una piel gruesa, que los comentarios y las cosas que la gente dice no le entran a uno, porque tiene una piel de rinoceronte, de elefante, qué sé yo, y no le hace nada. Pero un corazón sensible, un corazón como de paloma, que perdona. Pero el problema es que muchas veces al revés, tiene una piel bien sensible como de palomita, que cualquier cosita, me hicieron daño. Y un corazón de rinoceronte que no puede perdonar, ahí bien bravo. Le hacen daño y no puede perdonar. Con rencores, con resentimientos, con falta de perdón, y se dañan sus almas y sus espíritus, dañan su familia y se dañan ellos y nunca se levantan porque guardan ahí muchas heridas y mucho dolor y no pueden perdonar. Pero hay que ser al revés, una piel gruesa, que la gente va a hablar de uno, es parte del liderazgo. De Jesús hablaban, es parte, esto viene con el trabajo, pero debe de amarlos y perdonarlos. Después uno se reconcilia y gloria a Dios y seguimos trabajando, porque la obra del Señor no la puede parar nadie, ni el enemigo, ni las circunstancias, ni aún las puertas del infierno van a prevalecer contra la obra
de Dios. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.